la vamos a centrar en redes ambientales e instrumentos de vigilancia en sanidad vegetal, puesto que son dos cuestiones que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señala que podrían ser útiles para la vigilancia general. La primera parte la vamos a dedicar a redes ambientales sobre lepidópteros. Contamos para esta parte con María Pita Fernández, es directora de programas en la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y tenemos una colaboración muy estrecha con María dentro de la Comisión Nacional de Bioseguridad. María, te cedo la palabra si estás por ahí. Sí, hola Judith, muchas gracias. ¿Me oís bien? Muy bien, gracias a ti. Vale, pues voy a empezar ya a compartir la pantalla. A ver. Y ya debería salir, ¿lo veis? De momento no estamos viendo nada. Ahora sí, ahora se está cargando. Ah, vale, vale. Tarda un poquito. Bueno, pues nada, aprovecho para ir saludando y bueno, dando las gracias a los organizadores por llamarme para participar y por supuesto al resto de ponentes y a todos los que estáis participando en estas jornadas. ¿Se ve ya la presentación? Sí, la tenemos ya en pantalla. Perfecto, vale, pues voy a seguir entonces. Bueno, mi participación, como os ha comentado Judith, yo trabajo en el área de conservación de la biodiversidad en el Ministerio para la Transición Ecológica. Concretamente, desde mi área llevamos la coordinación de la Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores en España, ¿no? Que obviamente está muy relacionado con todos estos temas. Bueno, el tema de las redes ambientales viene, como explicó Judith al inicio, por unas recomendaciones o indicaciones de EFSA sobre bueno, pues intentar ver si existían o si existen redes ambientales que pudieran alertar de un posible riesgo sobre Lepidopteros no diana debido al cultivo de este maíz, ¿no? En este sentido, pues quería hacer un pequeño marco introductorio general de por qué esto puede llegar a tener importancia, ¿no? Como sabéis, bueno, pues en España existe una ley de patrimonio natural y biodiversidad, que es la Ley 42/2007, que es la Ley Básica de Protección de Biodiversidad, y por esta ley todas las especies silvestres autóctonas en España están protegidas, está totalmente prohibido darles muerte, dañarlas, incluso molestarlas, tanto a ellas como sus nidos, sus larvas, etcétera. Entonces, por supuesto, hay un artículo también que habla de las excepciones, entre las que se encuentra el prevenir perjuicios importantes a los cultivos, por eso se puede actuar contra las plagas, aunque sean especies silvestres, pero es importante que no afecten obviamente al resto de especies de lepidópteros, porque están bajo este esquema de protección general, ¿no? Luego también tenemos el listado de especies silvestres en régimen de protección especial en España, que son especies ya que se encuentran bajo algún grado de amenaza, que en España en concreto hay 12 especies de lepidópteros dentro de este listado y una que está en tramitación, y el catálogo de especies amenazadas en España, entre las que se encuentran 4 lepidópteros en la categoría de en peligro de extinción y un lepidóptero en la categoría de vulnerable. Y bueno, esto es en base al conocimiento científico existente, pero bueno, sabéis que en España hay muchísimas especies de lepidópteros diurnos y miles de lepidópteros nocturnos, con lo cual que no tenemos conocimiento de su estado de conservación, ¿no? Es posible que haya muchas más especies que no sean dañinas para los cultivos, pero que estén en un estado de conservación desfavorable y bueno, pues tenemos que intentar siempre protegerlos. También tenemos la Directiva Hábitat, donde también pues hay hasta 12 especies de lepidópteros con distribución en España que están bajo los anexos de esta directiva europea también, ¿vale? Y luego, en el marco ya más concretamente, a lo mejor, de los polinizadores, donde, pues, como sabéis, están en la mayoría de los lepidópteros,
pues también en los últimos años ha habido un surgimiento muy importante de iniciativas para la conservación y la protección de los polinizadores debido a los grandes servicios ecosistémicos que nos proporcionan, ¿no? De miles de millones de euros en el servicio de polinización. Desde la FAO, Naciones Unidas, existe una coalición internacional para la conservación de los polinizadores, iniciativas europeas, estrategias europeas, nuestra estrategia nacional, como os decía, de conservación de polinizadores, que ya es del 2020, la última política ya en modo de reglamento que se aprobó en el año pasado y que quizás alguno conozcáis también, es el relativo al reglamento de restauración de la naturaleza, que tiene un artículo específico donde ya por reglamento europeo se obliga a todos los Estados miembros a llevar un seguimiento y una mejora de las poblaciones de todos los polinizadores a nivel europeo. ¿Vale? Entonces, el objetivo de este apartado un poco de redes ambientales, según EXA, es pues encontrar potenciales utilidades de redes ambientales existentes para objetivos de vigilancia general de posibles riesgos de este maíz sobre especies de lepidópteros no diana, no plaga. Para poder encontrar esto, pues habría que cumplir una serie de criterios, ¿no? De estas redes, pues que estén en áreas de cultivo de este maíz, que tengan lepidópteros, obviamente, como organismo objetivo de seguimiento, que tengan la posibilidad de identificar posibles efectos adversos, que no solo tiene por qué ser la muerte, ¿no? Pueden derivarse efectos adversos pues, que disminuyen, aparte de las tasas de supervivencia, pues a lo mejor tienen crecimientos menores, lo que les puede impedir otras cosas, o bueno, en fin, que puede haber muchos efectos adversos a lo mejor que no son directamente relacionados con una muerte masiva y que son mucho más difíciles de detectar, ¿no? Bueno, y nos tiene que dar además la posibilidad de evaluar y concluir que la relación del cultivo del maíz con esos posibles efectos adversos, ¿no? Porque al final hay muchas variables ambientales que pueden influir en la supervivencia de los lepidópteros. ¿Qué herramientas tenemos para conseguir llegar a estos objetivos? Pues bueno, yo os voy a hablar desde el punto de vista de la Administración General del Estado, de grandes redes ambientales que existen, que podrían ser de utilidad. Pues la más importante es el programa de seguimiento, bueno, más importante en relación con estos objetivos podría ser el programa de seguimiento de mariposas que existe, el BMS, Butterfly Monitoring Scheme, que está a nivel europeo, que no es un seguimiento oficial, ¿vale? Es un seguimiento que realizan distintas asociaciones de toda Europa, en los diferentes Estados miembros y con diferente grado de implicación, y lo realizan, bueno, están coordinados por asociaciones, pero el trabajo de campo lo realizan voluntarios. ¿Vale? Luego es verdad que hay coordinadores y que hay universidades y gente experta que está participando y se realizan ciertas bueno, pues labores de revisión de datos y demás, pero bueno, es un seguimiento que en España tiene mucho éxito, la verdad, y tenemos tres seguimientos de BMS, o sea, utilizan la misma metodología, que es la metodología europea, pero están organizados en 3 grupos diferentes. En Cataluña tiene uno, Navarra y País Vasco tiene otro y el resto de España estaría ubicado en otro que está coordinado por la SOCEME, que es la Sociedad Española para la Conservación de las Mariposas. Y bueno, estos, como digo, son voluntarios y eligen los puntos bueno, los transectos que quieren hacer para este seguimiento que se realiza mensualmente. Todo el ciclo de vida más o menos de las mariposas suele ser desde marzo hasta octubre. Bueno, mensualmente no, cada 15 días, incluso a veces cada semana, y realizan el mismo transecto con la misma metodología, ¿vale? Pero claro, ellos eligen el punto de muestreo, entonces pues no suele haber muchos puntos de muestreo en zonas agrícolas y bueno, desconocemos si de hecho existe alguno en que coincida con el cultivo de este maíz en concreto. Y luego, bueno, pues también existen seguimientos que siguen este mismo esquema europeo, pero que lo llevan a cabo en parques nacionales, el propio personal del Parque Nacional, por ejemplo. Y luego, bueno, pues hay multitud de redes ambientales
pero no hay a nivel nacional ninguna, aparte de estas, que se centre exclusivamente en lepidópteros, ¿vale? Pero puede haber redes ambientales o redes científicas, tanto de autoridades administrativas, de comunidades autónomas o locales, como centros de investigación, universidades, etcétera, que pueden disponer de información relevante, porque tampoco hay que olvidar que la gestión de las especies silvestres es competencia de las comunidades autónomas. Desde el Ministerio nosotros hacemos, como digamos, esa coordinación general mediante estrategias, pero lo que es la gestión y el seguimiento es competencia de las comunidades autónomas. Entonces puede haber seguimientos más específicos en las comunidades autónomas, pero bueno, estos son los más importantes. Como digo, Cataluña, que por ejemplo tiene bastante cultivo de este maíz, pues tiene su propio seguimiento con este esquema. Luego, una posible herramienta que podría ser muy útil es el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que como os comentaba, tiene un artículo específico cuyo objetivo es mejorar la diversidad y las poblaciones de polinizadores en todos los Estados miembros. A partir de 2030 deben de detenerse el declive y más allá alcanzar una tendencia creciente, ¿no? Es el objetivo general de este artículo y para poder comprobar el cumplimiento de este objetivo pues se regula un seguimiento anual de las poblaciones de polinizadores en cada Estado miembro mediante la publicación de un acto delegado con el método científico que debemos seguir todos los Estados miembros para que todos nuestros datos sean comparables y entre sí y remitírselo a la Comisión Europea. Este acto delegado aún no está aprobado, ¿vale? Entonces, esto digamos que es un futurible. Va a existir porque esto ya es reglamento europeo, con lo cual es directamente ley en España, pero todavía tiene que aterrizar que publicarse este acto delegado con el método científico y aterrizar en cada país, en cada Estado miembro. El problema, bueno, este sería muy interesante, pero el borrador de acto delegado ya ha sido circulado y aunque no está aprobado todavía, pero sí que insisten mucho en que la selección de puntos debe ser aleatoria. Además, el número mínimo de puntos por país a España sería alrededor de 100 puntos, que aunque están estratificados y uno de los ambientes debe ser parte de esos puntos deben estar efectivamente en el ambiente agrícola, pero esta selección aleatoria no va a permitir elegir estos puntos de muestreo, por lo tanto sería muy complicado que cayesen en el cultivo de este maíz. Además, la distancia mínima entre puntos es de 10 kilómetros, por lo cual es también muy complicado poder hacer comparativas de mediciones entre distintos puntos de cultivo de maíz. Bueno, yo ya acabo, ya me queda poco tiempo, pero bueno, es una presentación muy cortita, solo lo más importante pues son estas conclusiones, ¿no? Que quiero que os quedéis con el hecho de que, bueno, que existe una creciente preocupación por el declive de los polinizadores y además existe la obligación legal de revertir ese declive. Por lo tanto, es muy importante que no detectar posibles riesgos a Lepidopteros no diana. Hay una protección específica en la mayoría de las especies silvestres. La información disponible del estado, presencia y distribución de Lepidópteros es aún muy limitada. Y no existe ninguna red que cumpla todos los criterios que hemos visto al inicio de los objetivos de vigilancia del posible riesgo, ¿vale? Sobre Lepidópteros no diana. Entonces, pues claro, hay que tener en cuenta, o sea, no hay ninguna red que lo cumpla y es que además hay que tener en cuenta que los datos obtenidos por la red también deberían ser comparables con datos que fueran recogidos en parcelas de similares características con un cultivo de maíz convencional y durante una serie temporal suficiente para poder detectar algún cambio significativo, ¿no? Y además, aunque encuentres dicho cambio, la metodología tiene que darte la posibilidad de comprobar que efectivamente ese cambio es debido al uso de esa variedad de maíz y no a cualquier otra variable física o ambiental. Un seguimiento simplemente de presencia-ausencia pues no te va a dar esa idea, ¿no? Y bueno, esto sugiere que para poder detectar estos cambios lo ideal sería tener una selección de puntos de muestreo específica y un diseño de red específico, ya que es muy difícil que cualquier red existente o futura pueda cumplir con estos objetivos para testar esta hipótesis concreta, ¿vale? Que es ciertamente complicada.
Y nada más, si tenéis cualquier pregunta, pues después de la siguiente presentación creo que habrá un ratito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marías. Como os comenta María, podéis trasladar las preguntas a través del chat. Muchas gracias por la explicación y las conclusiones, que yo creo que son muy relevantes. En primer lugar, que hay muchas redes y muchos programas puestos en curso para mejorar la situación de los polinizadores en la Unión Europea, y por otro lado también que es cierto que ninguno de ellos se ajusta a los objetivos de vigilancia general del maíz MON 810. Vamos a darle ya la